Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio en esta mañana. Y hoy vamos a comenzar un estudio muy interesante. Hoy vamos a dar comienzo al libro del profeta Daniel. Vamos hoy, Dios mediante, a estar meditando en estas preciosas páginas de este libro, donde Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, donde Dios tiene muchas cosas que decirnos, donde nosotros debemos buscar muchas aplicaciones para nuestra vida de hoy en día, y que la vida de Daniel esté impactando nuestras vidas y cada uno de nosotros pueda hacer una reflexión de su propia vida y que podamos imitar las virtudes de Daniel. Vamos a comenzar como una introducción haciendo un pequeño comentario acerca de este libro y vamos a ver que este libro nos habla de un hombre y su mensaje. Contiene tanto la biografía de un hombre como también profecías. Daniel es considerado el quinto libro de los profetas mayores, si nosotros incluimos en estos 5 a el libro de Lamentaciones de Jeremías. De la vida de Daniel en la antigüedad no se sabe mucho, solo lo que nos relata el libro que lleva su nombre. Daniel era un israelita del linaje real o noble. Fue llevado cautivo con varios compañeros por Nabucodonosor a Babilonia en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá. Daniel fue preparado para servir en la corte del rey y lo vamos a ver en la lectura de hoy en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, del versículo 1 al versículo número 6. Siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, le fue dado un nombre babilonio de Belsasar. Está en el versículo 7, capítulo número 1. Daniel adquirió reputación en primer lugar como intérprete de varias visiones de otros hombres. Está en el capítulo número 2 y hasta el capítulo número 5 del libro de Daniel. Y luego pues las revelaciones que Dios le dio a él y que también predijo el triunfo futuro del reino mesiánico, y está en el capítulo 7 y hasta el 12. Daniel fue un hombre que supo respaldar su mensaje con su conducta, con su testimonio, con su accionar. Fue un hombre de propósito, fue un hombre sin duda de oración, fue un hombre con una relación maravillosa con Dios, fue un hombre digno de nosotros también imitar. Se da testimonio de su justicia personal, donde Dios dice acerca de Daniel, el propio Dios dice acerca de él en el libro del profeta Ezequiel. Voy a invitarles a buscarlo. Ezequiel capítulo número 14, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 14, y vamos a ver qué dice Dios acerca de Daniel. Miren ustedes lo que el Señor, el creador del universo, las palabras tan maravillosas que dice acerca de este hombre, de Daniel. Dice así Ezequiel capítulo 14, versículo 12 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y en el versículo 20 dice: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. ¿Se dan cuenta a la altura que Dios en su palabra nos está poniendo la persona de Daniel, que lo pone al mismo nivel que Noé y Job? Noé, este hombre que fue capaz de estar a salvo, guardado por Dios de los juicios de Dios que vino sobre el mundo de su época, cuando Dios estaba condenando al mundo antiguo por medio de un diluvio. Solamente Noé y su familia, 8 personas en total, fueron salvas de los juicios de Dios, de sufrir las consecuencias del pecado del mundo antiguo. Y Job, este hombre que fue capaz de soportar, pasar una de las pruebas más grandes que haya soportado un ser humano en esta tierra. Él perdió en un solo día sus 10 hijos. Él perdió en un solo día todas sus propiedades. Él perdió también su salud.
y encima de eso 3 amigos que venían para hacerle sentir mal, para hacerle sentir culpable, reclamándole y diciéndole que todo eso le había pasado producto de sus propios pecados como consecuencia de vivir de espaldas a Dios. Job soportó toda esta prueba y al final de sus días Dios le dio hijos, Dios le dio el doble de todo lo que poseía, pero también sobre todas las cosas Job pudo haber dicho: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa prueba le llevó a acercarse más a Dios. Ahora, ¿se imaginan? Dios está poniendo a Daniel a la misma altura que estos grandes hombres de Dios, Noé y Job. Es por eso que no debe de extrañarnos que las profecías de Daniel tengan tanto impacto aún en nuestros tiempos. Siempre que se está hablando de profecías futuras, de eventos futuros, de los eventos futuros que debe de esperar la cristiandad, el mundo, siempre que se hace un estudio profundo acerca del libro de Apocalipsis, pues los estudiosos de la Biblia deben de apoyarse también en el libro de Daniel. Este libro de Daniel podemos dividirlo en 2 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6 nos habla de la vida de Daniel. Y la segunda división, del capítulo 7 al capítulo 12, nos habla de las profecías de Daniel. La primera división comienza cuando Daniel, siendo aún adolescente, es llevado cautivo a Babilonia y termina cuando Daniel, ya un anciano de aproximadamente 90 años, se enfrenta a leones salvajes en un foso. En estos 6 capítulos lo vemos como fiel testigo de Dios durante los reinados de 3 poderosos emperadores, Nabucodonosor, Belsasar y Darío. En estos capítulos Daniel interpreta sueños y visiones dados a estas personas, dados a estos emperadores, pero él no recibe ninguna directamente. En la segunda división, del 7 al 12, consiste en 4 grandes profecías dadas directamente a Daniel. Estas revelaciones ocurrieron dentro del periodo histórico relatado en los primeros 6 capítulos. Podemos considerar entonces que los primeros 6 capítulos son un bosquejo biográfico de Daniel y los restantes capítulos del 7 al 12 son una colección de sus mejores sermones. Vamos a comenzar entonces el estudio del libro del profeta Daniel y voy a invitarles a buscar Daniel capítulo número 1 y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo número 21. Daniel capítulo número 1, del versículo 1 hasta el versículo 21, dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey,
que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los muchachos, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consistió pues con ellos y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que debían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los muchachos, que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hermanos, en la lectura de la palabra de Dios que hemos escuchado, allí vemos la cautividad de Judá. El libro de Daniel comienza precisamente donde termina el segundo libro de Crónicas, con la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, aproximadamente en el año 605 antes de Cristo. El segundo libro de Crónicas, capítulo número 36, segundo libro de Crónicas, pueden buscarlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 36, vamos a leerlo del versículo 5 al versículo 7. Dice así: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Nabucodonosor iba en rápido ascenso como general conquistador hasta llegar a ser el emperador de del naciente imperio babilónico. Después que el primer sitio de Nabucodonosor sometió a Jerusalén, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén con el templo fue destruida en el tercer y último ataque, casi 20 años después, por el año 586 a.C. Vemos cómo el templo, aquel hermoso que fue construido en los tiempos de Salomón, todas las murallas de los muros de Jerusalén, las casas, todo eso fue destruido por Nabucodonosor en el tercer ataque por el año, repito, 586 aproximadamente antes de Cristo. Ya el reino del norte, Israel, había caído ante los asirios por el año 721-722 antes de Cristo. Y ahora es la caída de Judá, el reino del sur. Vamos a verlo también en la lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo número 36, y podemos leer del versículo 15 hasta el versículo número 19. Dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ellos es Judá. Porque
Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Repito, es la destrucción de Jerusalén. Luego de 70 años de cautiverio, Dios, por medio de Zorobabel, pues obró la reconstrucción del templo. Y también por mano de Nehemías, dirigió la reconstrucción de los muros de la ciudad. Y también Esdras, el sacerdote Esdras, les llevó a la palabra de Dios. Babilonia era una ciudad poderosa situada en la parte central de lo que hoy en día es Irak. Babilonia muchas veces es llamado en la Biblia Sinar. Era el área donde se localizaba Babilonia. Es por eso que Daniel capítulo 2 nos habla de tierra de Sinar. Daniel capítulo 1, versículo 2. Daniel capítulo 1, versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos, hablando acerca de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Y sin embargo, ya vimos en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 6 y 7, que habla acerca de Babilonia. Bueno, es la misma región. Caldea también se menciona, que es la vasta región entre Babilonia y el Golfo Pérsico, por lo que los babilonios muchas veces son llamados caldeos. Se llaman caldeos. Por ejemplo, en el versículo 4 de Daniel capítulo 1 dice, el versículo 4, la parte C, dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí mismo en Daniel capítulo número 5, Daniel 5, versículo número 30, dice así, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y en Daniel capítulo 9, versículo 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Se dan cuenta cómo Babilonia estaba situada en esta región. También, si vemos en Génesis, capítulo número 11, versículo 2, vemos a los habitantes de este planeta después del diluvio. Dice así, Génesis 11, versículo 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es decir, en esa región fue donde las personas formaron un pueblo por primera ocasión después del diluvio. Los habitantes de la tierra después del diluvio vivieron en primer lugar allí, en esta región que fue posteriormente Babilonia, en toda esa región. En Génesis capítulo número 10, del versículo 8 al versículo 10 nos dice algo interesante. Génesis 10, del 8 al 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Hermanos, es curioso cómo la misma palabra en hebreo para Babel es la misma palabra que se traduce para Babilonia. Es decir,
Babilonia fue construida en aquella misma región de Babel. Y también algo curioso es que el jardín del Edén debió de estar cerca de allí, ya que cuando se menciona la posición geográfica del jardín del Edén en el libro de Génesis y nos habla de los 4 ríos que rodean esa tierra, nos habla también del río Éufrates. Y esa región de Mesopotamia pues se encontraba entre el río Éufrates y el Tigris, y también tiene que ver con el lugar donde Abraham fue llamado por Dios, donde nació Abraham, donde él vivía, en Ur de los Caldeos. Es interesante que toda esta región pues tiene que ver con Babilonia. Dice el libro de Daniel, capítulo número 1, versículo 2, la primera parte del versículo, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Yo les hago una pregunta y no es para que la respondan, simplemente para que mediten en ella. ¿Quién fue el que entregó a Judá en manos de Nabucodonosor? ¿Quién quita reyes y quién pone reyes? Dios. Sin lugar a dudas, la respuesta es Dios. Dios es quien quita reyes, Dios es quien pone reyes, Dios es quien gobierna este universo, aun cuando no lo entendamos con nuestra mente humana. Dios está dirigiendo el curso de la historia. Dios es soberano, Dios está por encima de todo. Vamos a ver el libro del profeta Habacuc, capítulo número 1, del versículo 1 hasta el versículo número 11. El libro del profeta Habacuc, capítulo número 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc, y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, porque, dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc fue un profeta que vivió antes de Daniel, y es un profeta que está hablando y está delante de Dios orando, pidiéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites que haya violencia, injusticia y maldad en Judá? ¿Por qué, Señor, estás viendo que sucede todo esto malo y tú no obras, tú no actúas? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Clamaré y no oirás. Parece que clamo y te digo: haz justicia, y parece como que no oyes, Señor. Y ahora Dios le contesta. Dios le contesta al profeta Habacuc, y Dios le declara la profecía de lo que Dios estaba planificando, que los juicios de Dios ya venían en camino contra Judá. Ahora vamos a verlo del versículo número 5 hasta el versículo número 11 de este libro de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Es decir, es la obra de Dios. Dios es el que quita reyes, Dios es el que pone reyes. Y es por eso que la Biblia dice en Daniel 1:2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Terminando aquí el pasaje, en el versículo 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águila que se apresura a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá,
atribuyendo su fortaleza a su Dios. Es decir, Dios le responde a Habacuc diciéndole que Dios estaba levantando una nación, a los caldeos, para por medio de ellos enviar su juicio contra Israel o contra Judá en este caso. Bueno, podemos preguntarnos también por qué Dios lo hizo. Producto del pecado del hombre, producto del pecado de la nación de Judá, que estaba viviendo de espaldas a Dios, estaba quebrantando los mandamientos de Dios y estaba quebrantando la justicia. Hermanos, el pecado trae consecuencias. Ya hemos leído en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 5, que Joacim, cuando estaba reinando, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y muchas veces cuando estos reyes hacían lo malo, pues eso malo consistía en darle la espalda a Dios, en atribuirle su victoria a los ídolos, a los dioses que adoraban los cananeos. Muchas veces esos reyes edificaban altares, edificaban templos en los lugares altos para que el pueblo adorara allí a los dioses, a los ídolos, porque la Biblia nos enseña y sabemos que solamente existe un solo Dios. Solamente hay un solo Dios. Sin embargo, el hombre con su corazón idólatra pues estaba fabricándose dioses para adorarles. La Biblia nos enseña de que Dios es el que quita reyes y pone reyes, y podemos verlo también en el libro de Daniel, en el capítulo número 4, versículo 17. En Daniel capítulo 4, versículo 17, encontramos el momento en el cual Daniel está interpretando un sueño, una visión que ha tenido el rey Nabucodonosor, donde ha visto un árbol. Y ahí Daniel ahora está interpretando ese sueño. Ya cuando lleguemos al capítulo número 4, pues abordaremos mucho más acerca de ello. Dice Daniel 4:17: y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por medio de esta visión, Dios está enseñando a Nabucodonosor que Dios es el que quita reyes, Dios es el que gobierna el reino de los hombres, y Dios es el que a una nación, aún siendo cruel, muchas veces Dios la levanta para usarla como un instrumento en sus manos, un instrumento de juicio contra su nación, contra Judá en este caso. Ahí mismo en Daniel capítulo 4, los versículos 31 y 32 dicen así. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que él quiere. Ahí está Dios tratando con la vida de Nabucodonosor. Recuerden que el imperio babilónico estaba en su máximo esplendor. Nabucodonosor se paseaba por sus palacios. Recuerden también que una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Era una de las maravillas del mundo antiguo, y todo eso se edificó en los tiempos de Nabucodonosor. Nabucodonosor pudo decir: mira, todo esto yo lo he hecho. Y ahora Dios lo humilla y queda sin juicio, queda loco, queda como los animales en el campo por 7 tiempos, por 7 años, hasta que él reconoce que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dice ahí también en el versículo número 35, Daniel 4:35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Significa que Dios no se ha desentendido de su creación. Significa que Él es el Señor de la creación, que Dios gobierna, que Dios está por encima de todo, que a Dios nadie le da órdenes, que a Dios nadie le da idea, que a Dios nadie le dice lo que Él tiene que hacer. Él es Dios y su creación le pertenece a Él, y Él quita reyes y Él pone reyes. Hoy mismo hay elecciones en Alemania,
y va a salir la persona que Dios quiere que salga. Él es el que gobierna el universo, Él no se ha desentendido, Él no creó el universo, lo dejó andando y se fue, sino que Él aún lo sostiene, Él lo gobierna, aun cuando nosotros como seres humanos, con nuestra mente humana, no entendemos. ¿Cómo es que Dios gobierna y suceden tantas cosas desagradables como todos estos terremotos que están ocurriendo en México, causando la vida de miles de personas, o en este caso 300 y tantas personas, pero llenando de dolor y de tristeza el corazón de miles de personas? Bueno, Dios gobierna, Dios no se ha desentendido de su creación, y ahora Judá estaba siendo llevada cautiva como consecuencia de sus pecados. El pecado trae consecuencias y tendremos que sufrir las consecuencias de haber violado la ley de Dios. En Josué 1:8, que todos conocemos, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero cuando hacemos las cosas de manera tal que es contraria a la palabra de Dios, cuando vivimos de manera contraria a la voluntad de Dios, entonces tendremos que enfrentar las consecuencias. Y es lo que estaba padeciendo la nación de Judá. Sin embargo, Dios siempre extiende su perdón. Si el pueblo de Dios se volvía a Dios, Dios les perdonaba. Y este cautiverio dura unos 70 años, donde después de esos 70 años comienzan a buscar el rostro de Dios. Dios les perdona y les bendice. Es por eso que Segunda de Crónicas 7:14, un pasaje que conocemos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estaba ahí la promesa de Dios, que cuando el pueblo de Dios clamara a Dios nuevamente, Dios les iba a perdonar, y les iba a bendecir, iba a tener un trato especial con ellos. Vamos a ver también en este capítulo número 1 del libro de Daniel, vamos a ver algo que debe de impactar nuestra vida, y es cómo estos jóvenes tienen un corazón no formateable. Vamos a leerlo una vez más en Daniel capítulo 1, del versículo 3 al versículo número 8. Miren qué pasaje más hermoso. Daniel capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8, dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los muchachos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y ahora dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Repito, podemos titular esta porción de la Biblia un corazón no formateable. Probablemente a todos nos ha sucedido en algún momento cuando hemos cogido un DVD que viene grabado de fábrica, que trae una película, que trae algo, y hemos dicho: bueno, estoy desaprovechando espacio, puedo llenar ese disco con otras cosas, ese DVD, e incluso puedo sacar esta película, ponerla en el ordenador, y puedo usar este DVD para más cosas. Sin embargo, cuando vamos a acceder al disco, no se puede eliminar la película, ni se puede grabar en él. Y eso es lo que está sucediendo con el corazón de estos jóvenes. Están tratando de formatear
su vida, su corazón, de cambiar su identidad. Sin embargo, ellos siguen apegados a su Dios, a la ley de su Dios. Vemos que era costumbre de Nabucodonosor escoger lo mejor de la juventud de las tierras conquistadas y traerla a su capital, Babilonia, donde se instruía a esos jóvenes en lo más avanzado de la ciencia, el arte y la cultura, con el fin de absolverlos y también fortalecer de esa manera Nabucodonosor su imperio. Tenemos que tener en cuenta de que para los israelitas cada nombre hebreo tiene su significado. Por ejemplo, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y ahora le cambian el nombre. Están tratando de romper su identidad, de transformar su identidad, y le cambian el nombre por el de Belsasar. ¿Qué significa ese nombre? Vamos a verlo en Daniel capítulo 4, versículo 8. En Daniel capítulo 4, versículo 8 dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Es decir, que ahora este nombre que tiene Daniel es el nombre de un dios pagano, es el nombre de un ídolo, según la creencia de los caldeos. Están poniéndole un nombre que tiene otro significado, no Dios es mi juez. Entonces están tratando de romper su identidad, le cambian el nombre, le ponen un idioma diferente, una literatura diferente, una comida diferente, el vino diferente. Daniel y sus 3 amigos se opusieron al lavado de cerebro, se rebelaron a perder su identidad como hebreos, como hijos de Dios, como parte del pueblo escogido por Dios. Propusieron en su corazón no contaminarse, principalmente con alimentos que para ellos eran prohibidos. Y es muy probable que todos estos alimentos, antes de llegar a la mesa del rey, fuesen ofrecidos a los dioses, a los ídolos que adoraban en esta región. Recordemos que la ley de Moisés prohibía comer ciertos animales. Y después en casa pueden leer Levítico capítulo número 11, que nos habla de animales limpios y animales impuros. Es decir, que Israel tenía cierta forma de la dieta, tenía cierta forma de comer animales que Dios había prohibido y animales que sí eran permitidos por Dios. Pero están tratando de romper su identidad. Debemos tener en cuenta también que había un mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios había hablado al pueblo de Israel y le había dicho: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, y las escribirás en los postes de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que un niño israelita, un niño hebreo, por lo general aprendía a leer y aprendía a escribir por medio de la ley. O sea, era el primer libro que veían. Ellos estaban muy familiarizados con las escrituras e incluso de niños llegaban a dominar de memoria gran parte de las escrituras, de lo que existía hasta ese entonces, ubicándonos en la fecha y en el contexto de Daniel. Sin embargo, todo eso desde pequeño, es por eso que la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia y que estemos tratando con nuestros hijos, que estemos influenciando en ellos y que estemos trayéndole a la presencia de Dios, que estemos influenciando en ellos positivamente, por lo que cuando se queda ahí desde pequeño es muy difícil después arrancárselo. No sabemos lo que va a suceder mañana con nuestra vida, pero mientras estén nuestros hijos a nuestro lado, tenemos la responsabilidad delante de Dios de instruirles en los caminos de Dios. Es bueno destacar también que estos jóvenes, en Daniel capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice así. Daniel capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 dice: te ruego que hagas la prueba con tu siervo. Le está diciendo Daniel al eunuco que estaba puesto a su cargo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días.
y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Fíjense esa frase, y haz después con tu siervo según veas. O sea, estos jóvenes no dijeron, bueno, vamos a probar 10 días. Y si no van bien las cosas, pues entonces nosotros vamos a comer esa comida. No. Ellos estaban dispuestos a morir si era necesario, pero estaban dispuestos a obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Estaban dispuestos a poner la ley de Dios en primer lugar en su vida, sin importar las consecuencias. Es bueno que entendamos que en ninguna parte de este libro se les obliga a estos jóvenes a que abandonen su fe en Dios. En cambio, estuvieron bajo una presión continua para que se conformaran a los demás, para ser absorbidos por aquella cultura y por su religión. El jefe de los eunucos y otros ciudadanos de Babilonia pudieron decirle, como se escucha hoy mucho, hoy en día, mira, comer esa comida no es malo, comer esa comida no hace nada, todo el mundo lo hace, nosotros también creemos en Dios, mira, tenemos muchos templos a Dios, nosotros somos poderosos, Dios nos ha bendecido, somos la nación más poderosa del mundo, tenemos los avances más grandes del mundo, mira, Dios nos ha bendecido, también somos creyentes. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse y Dios les bendijo. El final del capítulo ya lo sabemos. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué aprendemos de todo este capítulo número 1 del libro de Daniel? ¿Qué nos dice Dios por medio de ese pasaje? Ya que todos sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ¿qué nos está queriendo decir Dios a nosotros por medio de la lectura de este capítulo? En Romanos capítulo número 12, versículos 1 y 2, podemos encontrar una buena aplicación para este pasaje. Romanos, les invito a buscar Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2. Dice así el Señor en su palabra, en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo, las personas venían delante de Dios por medio de un sacrificio. Sacrificaban un animal y el animal muerto lo ponían encima de un altar y eso lo ofrecían a Dios. Pero después de Jesucristo no se necesita seguir sacrificando ningún animal, no se necesita otro sacrificio. Con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Vamos a Dios por medio de ese sacrificio. Ahora Dios quiere que cada uno de nosotros ponga como un sacrificio su cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, ahora somos un sacrificio vivo para Dios. Santo significa apartado del mundo y separado para Dios. Agradable a Dios dice que es vuestro culto racional. Y ahora nos da el gran desafío para cada uno de nosotros. Y recuerden que el versículo 1 comienza diciendo, así que hermanos, es para nosotros. Y dice el gran desafío en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Que no dejemos que el mundo tenga influencia en nosotros. El mundo está constantemente tratando de romper nuestra identidad. El mundo está constantemente tratando de dañar nuestra amistad con Dios. De que nosotros llevemos nuestra vida como dice el mundo y no como dice Dios en su palabra. El mundo está ahí esforzándose cada día, cada segundo, ahí tratando de tentarnos para que nosotros seamos como ellos. Sin embargo, la Biblia nos dice, no os conforméis, no te amoldes
a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ver mucho con la frase de Daniel cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón, y ahora dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La gente vive como piensa. Si nosotros tenemos nuestros principios como cristianos, como hijos de Dios, nuestra identidad bien definida como hijos de Dios, el mundo no nos va a poder mover. El mundo no nos va a poder mover con sus ofertas, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Nosotros debemos de seguir el modelo de Cristo. Debemos de ser como Jesús. La Biblia también dice en Primera de Juan, capítulo número 3, en Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 2 y versículo 3, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 2 y versículo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que el deseo de Dios es que nos purifiquemos cada día, que cada día crezcamos, que cada día maduremos, que cada día seamos más semejantes a Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Jesús no es el mundo. El mundo está influenciando, tratando de desviarnos para que nos conformemos a ellos. Tenemos que ver la vida de Daniel, la vida de sus tres amigos, como un ejemplo a seguir. La vida de ellos debe impactar nuestra vida y debemos también tener ese deseo en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de serles fiel a Dios, de obedecer a Dios en primer lugar, de poner lo que Dios dice en primer lugar, de obedecerle a Él. Hoy en día se necesita de una generación que marque la diferencia, una generación que le crea a Dios, una generación que esté aún dispuesta a dar la vida por aquel que dio la suya por nosotros en la cruz del Calvario. Cristianos que no se dejan mover de sus principios por un mundo que se deleita en el pecado. Debemos ser cristianos íntegros. Imitemos la vida de estos jóvenes y a medida que vayamos viendo el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta de los beneficios que vienen a nuestra vida como consecuencia de poner a Dios en primer lugar, de vivir de la manera que a Dios le agrada. Vamos a ver la protección de Dios en todo este libro, el cuidado de Dios sobre su pueblo y que hay mucha bendición, mucho beneficio. Entonces vamos a dejar aquí este estudio y bueno, que la vida de estos jóvenes impacte la nuestra y que nos ayude a vivir en un mundo parecido al de Daniel. O sea, imagínense, Daniel está siendo preso, es llevado cautivo a otro país, a otra nación, y él propone ser fiel a Dios. ¿Cuánto más nosotros? En medio de una generación maligna, perversa, como dice la Biblia, que resplandezcamos como luminares en el mundo. Como dice Filipenses, y podemos terminar con este pasaje, Filipenses capítulo número 2, del versículo 13 al 15. Filipenses capítulo número 2, del versículo 13 al versículo 15. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahora dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, tenemos un gran desafío, tenemos un gran reto, que es iluminar este mundo que está envuelto en tinieblas, pero tenemos esa responsabilidad delante de Dios.